Muy buenas noches, queridos amigos. Les damos una cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestro webinar Iglesias Amigables, revitalizando y plantando iglesias con el método de Cristo. Soy el pastor Daniel Recuenco y les doy una cordial bienvenida a este webinar que sin duda está siendo de gran bendición para muchas personas. Yo quiero saludar a muchos amigos que se han conectado aquí en Puerto Rico, obviamente, desde nuestra isla, donde estamos transmitiendo este seminario, pero también queremos saludar a nuestros amigos de Colombia. Hay personas que el día de ayer se conectaron de México, se conectaron de Costa Rica, de Perú, de Chile. Amigos también de Miami, aquí, cerquita, unas horas. Así que gracias por estar conectados. Quiero que hagas algo bien especial. Estás allí seguramente frente a tu computador o quizás estás en tu móvil, en tu celular. Dale share, dale compartir para que otros más puedan ver esta última sesión de una serie que ha sido preparada con mucho cariño y mucho amor. Para ti, querido líder, para ti, querido pastor, para ti, hermana, joven, miembro de la iglesia, discípulo de Cristo, que sin duda estás muy interesado en que tu iglesia crezca y llegue a ser lo que el Señor desea y sueña que seamos. Esta noche damos la bienvenida también en este momento a nuestro querido pastor Luis Rivera. Él es presidente de nuestra Unión Puertorriqueña. Pastor Luis, gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga ricamente. Él nos va a ofrecer un saludo y una primera reflexión al empezar esta segunda sesión. Pastor Luis, que el Señor le acompañe. Muchas gracias, Pastor Recuenco. Qué gusto poder estar con usted y con nuestros amigos que desde ayer han estado disfrutando de estos interesantes talleres de plantación de iglesias. Por muchos años seguí el deporte, quizás ya no tengo el tiempo suficiente para hacerlo como lo hice mientras era joven, pero recientemente se celebraron los Juegos Centroamericanos en San Salvador, donde participó una gran delegación de nuestro país, y una de las grandes notas positivas para nuestra isla en esa competencia deportiva fue la medalla de oro del barranquiteño Héctor Pagán, de apenas 21 años. Pagán, con poco reconocimiento internacional hasta este momento, o hasta ese momento, ¿verdad? O mientras iba avanzando la carrera, se mantuvo cuarto o quinto durante gran parte del trayecto, y muchos de los que vimos la carrera creímos que sería fantástico que, siendo que era su primera experiencia en ese nivel, alcanzara por lo menos el tercer lugar para obtener al menos una medalla de bronce. Para sorpresa de muchos, en la última curva, él hizo un esfuerzo físico muy grande que le ganó, o que le permitió ganar la carrera abrumadoramente, alcanzando la tan anhelada medalla de oro. Él hizo un plan perfecto de carrera, manteniendo el enfoque, aunque iba a un paso que parecía lento, pero cuando al final estaba llegando a la meta, dio ese alón que se conoce en el argot deportivo, logrando finalmente una presea dorada para nuestro país. Él lo hizo para representar a Puerto Rico. Nosotros nos mantenemos enfocados en las cosas de arriba. Y qué bueno poder saludar a nuestros amigos y amigas que han estado con usted y con nuestros invitados a través de estas dos noches, enfocados en el trabajo misionero que nos legó Cristo Jesús. Refiriéndose precisamente a Cristo como el único capaz de reconciliarnos, el apóstol Pablo declara con claridad quién es la cabeza de la iglesia. Si usted tiene una Biblia cerca de usted, yo le invito para que vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Esa carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El apóstol aquí nos invita a enfocarnos y dirigir nuestra atención y a concentrarnos en algo que es superior. Si estamos nosotros enfocados en Cristo, entonces Él tiene toda nuestra atención. Nos estamos concentrando en Él y en su palabra. Él ocupa entonces el primer lugar de nuestras mentes. Él entonces es ese centro de atención. Más adelante
en el mismo libro, pero específicamente en el capítulo 3, versículos 1 y 4, se señalan cosas que pueden ayudarnos a mantenernos centrados en Cristo. Dice el texto: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debemos centrarnos en las cosas de arriba, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos ven esta noche, recordando que Cristo está sentado en el lugar de gloria y poder. También se da una razón para este mandamiento, y es porque hemos sido resucitados a una nueva vida con Cristo Jesús. Para centrarnos en las cosas de arriba, es importante que hagamos conciencia de que es necesario apartarnos de nuestra atención a las cosas terrenales, morir al yo y permitir que Cristo sea el centro de nuestras vidas. También nos ayuda a mantenernos centrados en Cristo el hecho de recordar que Jesús volverá. De hecho, ese es parte del nombre de nuestra iglesia. Somos adventistas y enfocados en ese evento podemos mantenernos centrados en Cristo Jesús. He aquí algunas maneras, por lo menos 3, para que usted como creyente se mantenga centrado en Cristo Jesús. En primer lugar, comprométete a leer la Biblia. Es imposible para un creyente estar o ser consistente en la palabra a menos que, como dice Juan 5:39, escudriñe las escrituras para que pueda conocer al autor de ellas. Número 2, desarrolle una vida de oración. Si usted quiere saber cómo orar, lea las instrucciones de Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 11. A medida que hablas con el Señor, pasas con el tiempo durante el día, estarás naturalmente más centrado en Él. Las cosas pequeñas y las cosas más grandes, todas podrás ponerlas a Él en oración. Ora sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Deberías estar en una actitud y una atmósfera de adoración y de oración constante y permanente. Y en tercer lugar, para que puedas centrarte en Cristo, es importante que compartas tu fe. Déjale saber a otros, a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares que ya conoces a Jesús, que lo conoces y que estás dispuesto a compartir la amistad que has cultivado con Él. Usa el medio más efectivo que encuentres y el que Dios sea capaz de mostrarte. Para poder permanecer en Cristo y no perder el enfoque, como Héctor Pagán, nuestro atleta puertorriqueño, es necesario que nosotros estemos conscientes de que Él debe tener la preeminencia en nuestras vidas. Debe estar por encima de todo, debe ser el centro de nuestras vidas, y para eso es absolutamente necesario que mantengamos una relación permanente con Él. Esta relación debe llevarnos a desear que otros conozcan de Él a nivel personal y también corporativo, a nivel de individuo y también como iglesia. Como iglesia, nosotros estamos empeñados, como bien ustedes han visto a través de estos días, en la plantación natural de iglesias, de la plantación natural de nuevas congregaciones. Este programa se viene madurando desde el año 2016. Es uno bíblico, es efectivo y es necesario. Esta programación de 2 días de iglesias amigables pretende proveer, queridos amigos y hermanos, herramientas para hacer un trabajo efectivo en los distintos tipos de terrenos donde se considere plantar, porque ciertamente no todos los terrenos son iguales y es necesario que podamos nosotros conocer el contexto donde el Señor ha de llevarnos a plantar una iglesia. Yo oro esta noche para que el Señor siempre sea lo primero en tu vida y que nada te separe de Él jamás, y a mí tampoco, y nos mantengamos enfocados en las cosas de arriba. Si así Dios te lo muestra, si así Dios te lo revela, a ti que estás participando de estos talleres, de estos adiestramientos tipo webinar, dale la oportunidad de que Él se manifieste a través de tu vida para que te muestre los recursos disponibles para plantar una iglesia donde Él te diga:
Deseamos que el Dios del cielo te dé dirección y te mantengas enfocado en el trabajo que el Señor te ha dado en la vida del Señor. Que el Señor Dios del cielo te pueda bendecir en esta noche, que te pueda acompañar. Y si es que te está llamando a ser un plantador de iglesia, tú te pongas en sus manos y te capacites a través de esta programación. Dios te guarde, Dios te ayude y que puedas disfrutar de lo que juntos hemos de aprender esta noche. Muchas gracias, Pastor Rivera. Gracias por este mensaje y este pensamiento que sin duda nos anima, nos alienta para empezar esta segunda sesión. Pastor Luis, ¿le parece si nos acompaña en una oración para iniciar? Dios de amor y de bondad, estás en el cielo, pero que también estás presente en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Gracias por el privilegio que nos das de hablar contigo. Gracias porque nos permite reunirnos para mantenernos enfocados en Cristo Jesús, nuestro Salvador, pero también enfocados en la misión que nos legó de compartir con otros este evangelio tan hermoso. Si es tu voluntad, Señor, que nosotros nos involucremos, los que aquí estamos esta noche, en un proceso de plantación de una iglesia, revélanos tu voluntad, Señor, y capacítanos a través de tu Espíritu. Danos las herramientas para terminar el trabajo, de manera que Cristo Jesús, nuestro Salvador, pueda venir ya en rescate de nosotros y de toda la humanidad. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Y bueno, allí estábamos viendo unas de las escenas que nos acompañó durante una actividad muy linda que organizamos en la Unión Puertorriqueña y todo el equipo que trabajamos allí en el edificio para poder plantar unas palmas allí en la avenida principal, la carretera 2, pero también visitar a nuestros vecinos, a las empresas cercanas, etcétera, etcétera. Y esta actividad la hicimos en nuestra unión, encabezada por nuestros líderes, el presidente Pastor Rivera, todo el equipo administrativo y los departamentales. Fue una bendición visitar a las instituciones, tocar las puertas de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Y esto trae a mi mente, al ver estas imágenes de esta actividad que celebramos hace unos meses atrás, aquel pensamiento que ayer compartíamos, ¿te acuerdas? En el tema acerca de iglesias como centros de influencia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 44 dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el verso 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Queridos amigos, queridos hermanos, el objetivo, la razón por la que hemos hecho este esfuerzo de 2 noches de entrenamiento es para que tú puedas llevar ideas frescas y a través de este plan, que no es un plan de Puerto Rico solamente, este es un plan mundial de la Iglesia Adventista, podamos revitalizar nuestras iglesias en la misión. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, plantación de iglesias amigables. Ya ayer hablamos un poquito acerca de lo que es
una iglesia como un centro de influencia, una iglesia que esté inserta en la comunidad. Hoy vamos a hablar de un proceso diferente, que es la extensión o la plantación de nuevas iglesias, que son, pues, es parte también del trabajo de una iglesia en la tierra, ¿no? Poder plantar iglesias, poder reproducirse. Ayer yo les dije que uno de los principios más importantes del reino de Dios era justamente el crecimiento, la reproducción. Yo estaba buscando entre mis cosas este día y me encontré con este libro. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de esta edición. Está bastante viejecito y es El conflicto de los siglos, la primera edición en español que data aproximadamente de 1907, 1908. Esta le perteneció a mi abuelo y a mi bisabuela. Así que tiene más de 100 años. Me llama la atención profundamente porque ellos ya descansan en el Señor y sin embargo, pues añoraron, anhelaron en su tiempo ver a Cristo volver en las nubes de los cielos. Fueron grandes misioneros, pero ya descansan. No pudieron ver en su tiempo la promesa maravillosa del regreso de Cristo. Nosotros queremos que sí, estamos cada vez más cerca. Sin embargo, la forma como ellos llevaban el mensaje, los métodos que emplearon en su tiempo, quizás hoy no sean los más relevantes o no sean los más significativos porque los tiempos cambian. Por eso en esta noche yo quiero compartir contigo esta primera ponencia que hemos titulado Plantando Esperanza. Plantar esperanza, plantar iglesias. Cuando uno recuerda el pasado, es inevitable pensar en cómo empezó uno en su ministerio. Esta es una foto de hace 25 años atrás. Yo tenía muchos años menos y muchos kilos menos. Y estábamos allí en un proceso de una plantación de una iglesia en Sudamérica. El Señor nos permitió vivir experiencias muy lindas, muy bonitas. En esos tiempos, la plantación de iglesias se hacía en carpas, se hacía alquilando teatros, se hacía alquilando a veces auditorios. En este caso, aquí en una de las iglesias que nos tocó plantar en el norte del Perú, en la ciudad de Lima, estábamos en una carpa. Y si ustedes notan, la carpa bastante nutrida, con bastante asistencia. Pero hoy en día, tomar esta serie de conferencias que hacíamos de 60 noches e implementarlas en la actualidad, pues yo creo que sería bastante complejo, ¿verdad? Los tiempos han cambiado y los tiempos son diferentes. Nuestra unión aquí en Puerto Rico está trabajando con grandes énfasis, basado en el lema de I will go, yo iré, y en el proceso titulado Grow o llamado Grow, que es crecer. En ese sentido, trabajando entre estas dos columnas, hemos desarrollado tres conceptos que junto con el pastor Luis, nuestro presidente de la Unión, nos tocó compartirlo en alguna ocasión. Las iglesias puentes, queremos más iglesias puentes, iglesias que conecten con la comunidad, que sean amigables, que sean comunitarias, iglesias que tengan un evangelismo relevante, que sea una iglesia bíblica, porque, querido, Dios nos llamó a predicar la palabra del Señor, no nuestra palabra. Así es que una iglesia que abra la escritura en cualquier formato físico, digital, pero que abra la escritura, que sea innovadora, es decir, que utilice más de un método para alcanzar a las personas. Ayer vimos una cita poderosa del Espíritu de Profecía que decía que Cristo no usó un solo método. Él se valió de varios para poder captar la atención de las personas y luego impartirle la verdad. Y también necesitamos ser una iglesia que tenga la intención, el deseo, y no solamente el deseo, sino que planifique, implemente conectar a las nuevas generaciones, que es una de nuestras grandes prioridades en el mundo. Los jóvenes, queridos, ayer vimos una data un poquito triste de cuántas personas están yendo de la iglesia y esto es un problema, una situación, un desafío, mejor dicho, que no solamente lo estamos viviendo los adventistas, sino que es una realidad global. Las iglesias cristianas están pasando por este proceso. Necesitamos reconectar con las nuevas generaciones. Y tercero y último, una agenda cíclica, un trabajo simple, sencillo. Queridos, menos es más. Y en la iglesia y en el trabajo misional de la iglesia aplica lo mismo. Por lo tanto, necesitamos seguir el método de Jesús, un sistema que podamos sembrar la semilla, cultivarla, cuidarla, luego cosecharla y preservar a esos nuevos discípulos para que se sigan reproduciendo.
Hace algunos meses atrás, en uno de los últimos concilios de la Asociación General, el pastor Ayrton Heller, secretario de la Iglesia Mundial, presentó una frase que a mí me gustó muchísimo, una frase que es muy importante rescatar. Esa frase allí está en la imagen, dice: el pasado es un lugar, debe de ser un lugar de referencia, pero no de residencia. El pasado es un lugar de referencia, no de residencia. No podemos quedarnos en las victorias del pasado. Claro que sí, que es maravilloso gozarnos y es maravilloso escuchar historias misioneras como yo lo hacía en las rodillas de mi abuelo cuando me contaba sus historias cuando él era misionero. Pero queridos, los tiempos pasan, los tiempos cambian y necesitamos ganarle la batalla al enemigo hoy. El pasado nos inspira significativamente y nos ayuda a enfrentar el futuro con las promesas de Dios. Las iglesias que están en riesgo de extinción, ¿cuáles son? Hace poco se publicó un estudio de Lifeway donde dice que entre el año 2019 y el 2022 se plantaron en Estados Unidos más de 3,000 iglesias. Ojo, más de 3,000 nuevas iglesias en el ámbito protestante en Norteamérica. Pero en el mismo periodo, 4,000 iglesias se cerraron. Ojo con eso. O sea, se plantaron 3,000 iglesias, pero 4,500 en el mismo periodo se cerraron. En otras palabras, para nuestros amigos contables que nos están escuchando, matemática simple, no hay crecimiento neto. Si se plantaron 3,000, pero se fueron 4,500, se cerraron, simplemente hubo retroceso. ¿Qué iglesias están en riesgo de cerrarse, de extinguirse? Iglesias que piensan más en los que están que en los que no están. Estamos pensando siempre en el público que tenemos, pero no estamos pensando en aquellos que deberían seguir viniendo o deberíamos alcanzar. Las iglesias que trabajan más en acciones rituales que acciones misionales. Claro que el rito es importante, el culto es importante, el programa es importante, el evento es importante, pero querido, si todas estas cosas no tienen como foco alcanzar a las personas, solamente estamos ejecutando una programación fría, desconectada de las necesidades de la comunidad. Todo lo que hace una iglesia debe de tener una intención misional. Tercero, las iglesias basadas en formalidades, pero no en relaciones. De repente hay iglesias más preocupadas en la formalidad, en el culto, en el horario, en el programa en sí mismo, en que la alfombra esté limpia o que cambiemos la cortina. Y de repente las personas no son tan importantes. ¿Y esto dónde se nota? En la recepción. Cuando uno es recibido o bien recibido o mal recibido en un templo. Es muy importante. Dicen los estudios que los primeros 7 minutos que ingresó una persona a un lugar, ya tomó la decisión si va a volver. Así que esos primeros 7 minutos ya decidió si va a volver o no a ese mismo lugar. Así es que iglesias tienen que trabajar más en las relaciones. Las personas son más importantes. Iglesias que mantienen lo que tienen, pero no se extienden a crecer. Se conformaron y están contentas con lo que son, y están contentas con lo que tienen, pero no siguen creciendo. Y finalmente, iglesias que se resisten a los cambios de métodos, a leer su entorno. Desean seguir usando la imprenta de Gutenberg en lugar de utilizar ya la imagen digital para llegar a más personas, o personas que están ancladas a un método muy antiguo y por temor a lo muy nuevo, pues tratan de mantenerse apartado de aquellas cosas. Ahora, amigo querido, yo no te estoy diciendo que el método va a salvar a la iglesia. Los métodos son métodos. Los métodos, si no están dirigidos por la mano de Dios, por el Espíritu de Dios, si no hay oración, si no está el Espíritu Santo de por medio, simplemente quedarán en eso, en métodos. La vara de Moisés podría haber seguido siendo una vara, a menos que esa vara no hubiese sido dedicada por el mismo Dios de Israel y el Señor mismo la utilizara para hacer una de las proezas más extraordinarias de la historia humana, que fue sacar a un pueblo de la cautividad del imperio más poderoso de la tierra. Así que las cosas, los métodos, las herramientas que empleamos no son el invento de la rueda, no es lo que nos va a salvar de todo.
quien va a salvar, quien va a llevar a la iglesia hasta el final es el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Pero los recursos, los métodos que empleemos son sumamente necesarios y necesitamos trabajar en ese sentido. Entonces, ahora viene una pregunta muy interesante. Pastor, el plantío de iglesias, plantar una iglesia, ¿qué cosa es? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son los principios fundamentales del plantar iglesias? Hace poco, en una clase que le estaba dando a los jóvenes de teología el año pasado, les hablaba acerca de los 9 principios fundamentales de la plantación de iglesias. Y quiero que, por favor, amigos queridos, puedan tomar nota de estos detalles, porque plantar una iglesia es embarazarse de un proceso que no va a durar 9 meses, va a durar mucho más, y es necesario entender y comprender cuál es a qué dimensión, cuál es la esfera a la que nos estamos metiendo cuando hablamos de plantar iglesias. Primeramente, no es una moda pasajera, es un imperativo bíblico. No es que vamos a plantar iglesias porque está de moda, porque lo están haciendo ellos y lo están haciendo acá. No. Tenemos que partir de que es un principio bíblico, pero que responde a algo más. Punto número 2. No es la respuesta de un deseo individual, sino colectivo. No es que a alguien se le ocurrió y por eso pues hay que hacerlo todos. No. Y eso va conectado al tercer punto. Es una respuesta misional de una iglesia base o un conjunto de creyentes comprometidos. Querido, la iglesia que planta una iglesia debe de tener un conjunto de creyentes comprometidos, lo que nosotros le llamábamos en mi tiempo, cuando plantábamos iglesias, el grupo pionero. El grupo pionero, que son las personas que están comprometidas en la función, en el trabajo de levantar una iglesia. Cuarto, tiene como objetivo penetrar áreas sin presencia de creyentes, sin presencia adventista. ¿Por qué? Porque es algo muy simple. Levantar una iglesia significa levantar una planta donde todo está seco, donde hay desierto. No vas a levantar una iglesia cuando tienes a 2 cuadras o a 2 avenidas otra iglesia adventista, por ejemplo. El motor que te debe de mover a plantar una nueva iglesia en conjunto con tu iglesia base y el apoyo de tus líderes es que puedas abrir presencia adventista, presencia de creyentes en una zona que le llamamos zona cero. Y para eso es necesario hacer un trabajo y un estudio que ya veremos a continuación. Quinto principio de la plantación de iglesias. Y si estás conectado, por favor, comparte la transmisión, porque esto es muy importante. Esta noche vamos a aprender muchas cosas o recordarlas. Quinto, es un proceso que se vive de manera única y diferente a otros. Probablemente muchos piensan que plantar la iglesia A necesita que también plantemos la misma iglesia en otro lugar. Pueden tener similitudes, definitivamente, pero cambian los conceptos porque no en todo lugar vas a encontrar a las mismas personas con las mismas creencias y con las mismas necesidades. Cada parto de una nueva iglesia es diferente una de la otra, mi amigo. Si yo recuerdo y me pongo a pensar en las 11 o 12 iglesias que plantamos junto a mi esposa en Sudamérica, y me pongo a pensar si todas usaron el mismo método, si todas las hicimos de la misma forma, con el mismo proceso, yo te diría que no. Algunas se parecían, otras definitivamente tuvieron otras características de plantación, otros esquemas de trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado porque plantar iglesias no es un asunto de hacer una franquicia necesariamente, sino que cada proceso tiene características diferentes una de la otra. Sexto, requiere una visión misional basada en un profundo amor a las personas. Plantar iglesias es una respuesta de amor a las personas. Amamos a las personas y queremos que sean salvas y vayan al cielo. Por lo tanto, trabajaremos una visión de misión, es decir, el deseo y el anhelo de salvar sus almas para Cristo. Séptimo, encarna, interpreta y suple las necesidades de la comunidad que vamos a alcanzar. No podemos ser ajenos de sus características culturales, sociales, étnicas. Los que hemos sido misioneros en lugares difíciles, entre indígenas, entre personas con etnias diferentes,
nos hemos dado cuenta que no podíamos usar el mismo método para alcanzarlos a ellos o alcanzar a gente que vive en las grandes ciudades. Necesitamos interpretar, necesitamos encarnar las necesidades que vemos en nuestro medio y poder suplirlas. 8. El destino final no es solo la construcción de un templo. Es importante esto, ¿ah? Jesús dijo, no empiecen a levantar una torre si no saben cómo la van a terminar, si tienen los recursos suficientes para acabarlo. Necesitamos ser precavidos, tener un fundamento de fe, sin duda alguna, pero al mismo tiempo necesitamos tomar provisión. Pero el destino final no es construir solo el templo, sino construir discípulos, desarrollar líderes maduros que puedan sostener la obra cuando ésta se haya consumado. Y noveno principio, no se sujeta a la prisa, ya que es un proceso basado en relaciones y convicciones. No corras, ya plantamos una iglesia, queremos el otro mes plantar otra. Calma. Cuando plantas una iglesia, no estás abriendo un restaurante, una pollería, un restaurante de pescado, de lo que fuera, de frutas. Tú estás levantando un lugar donde van a haber seres humanos que tienen que crecer en fe y en convicción, en relación con Dios y con su palabra. Por lo tanto, tómate el tiempo que sea necesario. Plantar una iglesia es como tener un bebé recién nacido en nuestras manos. No sé cuántos son padres aquí, los que están conectados. Yo soy padre de 2 muchachos. Y cuando ellos nacieron, tuvimos que enseñarles a aprender a caminar, tuvimos que enseñarles luego a correr, luego empezar a hacer otras cosas. Y tomó tiempo. No podemos correr, no podemos abrir otra iglesia sin que la primera no haya sido madurada, no esté creciendo, no esté fuerte. Es lo mismo que con un niño. Así que esta parte, mis amigos, es muy importante y yo la estoy destacando bastante porque muchas preguntas han surgido a raíz de esto. Personas que quizás me han dicho, pastor, hemos encontrado problemas cuando hemos plantado una iglesia, nos hemos enfrentado a tal o cual situación, a tal desafío, etcétera, etcétera. ¿Cómo empezar un proceso para plantar una iglesia? ¿Cómo empezar ese proceso que a veces no es tan fácil? Ya vimos algunos principios generales. Veamos ahora un proceso simple. 5 aspectos de un proceso simple. Número 1, parte de una iglesia misional. Si tú no tienes claro una iglesia misional, tener una iglesia misional, una iglesia base, no te puedes lanzar tú solo a un proyecto que embargará esfuerzo, recursos, tiempo. Siempre parte de una base. Pastor, ¿esto es bíblico? Absolutamente. El apóstol San Pablo, Bernabé, Silas, eran enviados con la bendición de la iglesia en Jerusalén para poder extender el evangelio a otros rincones de Asia Menor. Así que siempre había una conexión con la iglesia base. No puedes hacer esto una obra independiente o tú solo, tú sola, porque de esa manera no trabaja la iglesia. La iglesia es un cuerpo unido en Cristo, ¿ok? Por eso el apóstol Pablo habla del concepto de cuerpo y la cabeza es Cristo. Número 2, identificar la zona a la que se va a querer penetrar o abarcar. Nosotros le llamamos zona cero a la zona donde no tenemos presencia adventista, presencia de creyentes. Y esta zona hay que identificarla. Necesitaremos recorrer. Ayer el pastor Gary Krause nos hablaba en su ponencia extraordinaria de cómo poder hacer un centro de influencia. Y él decía, sal de noche, mira cómo se mueve la gente, en dónde se activan más, qué tipo de relaciones tienen, a qué negocios van, qué les interesa, en qué cosas ocupan su tiempo para nosotros tener una lectura social del lugar al que vamos a alcanzar. No es llegar, poner una carpa, alquilar un auditorio, repartir volantes y decir, vengan y vamos a empezar una iglesia. Sería tan fácil hacer eso, pero no es así, mi amigo. Recuerda que estamos en una batalla espiritual y las fuerzas del mal también trabajan en nuestra contra. Cuarto, definir los puentes de aproximación. Es decir, cómo conectamos a esa comunidad, cómo podemos alcanzarla, qué puentes podemos atravesar para alcanzar esas personas y de esa manera entablar simpatía, el método de Cristo, Ministerio de Curación, página 102. Y luego de eso, trabajar una agenda bajo el ciclo de Grow. No se puede plantar una iglesia sin etapas y sin metas. ¿Me dejo entender? Si tú dices, yo quiero bajar de peso,
pero no tienes metas ni tiempos para eso, va a ser algo nebuloso, va a ser algo que se empieza a diluir en el tiempo, porque no tienes metas, no tienes una agenda. Si quieres bajar de peso, necesitarás ejercicio todos los días, hacer dieta. Lo mismo que una iglesia. Si yo quiero desarrollar o plantar una nueva iglesia amigable en mi comunidad, necesito una agenda, necesito por dónde empezar. Y la Iglesia Mundial ha dispuesto de un proyecto maravilloso que se llama Grow, donde nos va diciendo paso a paso, etapa a etapa, qué podemos hacer para desarrollar una iglesia misional y saludable. ¿Ok? Clave tener una visión misional clara y definida. Número 1. Número 2, recuerda que el crecimiento no es lo mismo que transferencia. Cuando plantamos una iglesia, inevitablemente vendrán hermanos de otras iglesias que querrán apoyar o querrán ser parte del núcleo plantador. Pero tengamos mucho cuidado de que nuestra iglesia termine creciendo solo por transferencia y no por crecimiento orgánico o crecimiento natural. Entonces, busquemos un equilibrio. Pero pastor, usted nos dijo que tiene que ir una iglesia base detrás o un grupo de creyentes comprometidos. Definitivamente. A lo que yo apunto es que una iglesia nueva que se está plantando, que va a tener un núcleo de creyentes antes, previamente elegidos para ese trabajo, ese núcleo no puede constituirse solo en la iglesia, sino que ese núcleo tiene que ser el núcleo plantador y extensivo de la misión. De modo tal que la iglesia no vaya creciendo solo por los que vienen de otras iglesias, sino por personas alcanzadas por el evangelio, ¿correcto? Personas que nunca fueron creyentes, no eran adventistas y ahora con este proyecto están siendo alcanzadas. Por eso es importante un núcleo misional bien elegido e identificado. No cualquiera va a plantar una iglesia. Si tú tienes en tu núcleo una persona que dice, yo me voy a ir a sentar a la banca y a disfrutar y a ser un consumidor de cultos en esta nueva iglesia, pues esa es la persona incorrecta para tu núcleo misional. Necesitas personas comprometidas que saben que va a costar trabajo, tiempo, que van a tener que echar mano a todo, a una escoba, a barrer, a ordenar, a visitar, a tocar puertas, a llamar por teléfono. Gente comprometida con la misión. Cuarto, necesitaremos contextualizarnos con esa comunidad a la que queremos alcanzar. ¿Qué es la contextualización, mis amigos? Contextualización es tratar de acercarnos a las personas con el mejor de los sentidos comunes, y el sentido común es Cristo, la misión. Mucha gente no alcanza a las personas porque no se sienten amigables, no se sienten cercanos. Y entonces esto es delicadísimo. La destreza en la contextualización es una de las claves para un ministerio eficaz hoy en día. Es decir, yo no puedo llegar a un lugar con herramientas equivocadas para tratar de hacer la obra. Si yo voy de misionero a un pueblo del Serengeti, a una ciudad de la India o del norte de India o Pakistán, yo tengo que aprender a contextualizarme con ellos. Yo no puedo llegar quizás con un traje y corbata porque me mirarán como alguien extraño, pero tendré que acomodarme lo más que pueda a su forma de ser, a su manera de ser, culturalmente hablando, sin comprometer nuestros principios. Pablo decía, tendré que ser griego al griego, judío al judío, para alcanzar a todos y aunque sea poder ganar a uno. Esto se llama contextualización. Lamentablemente, muchas iglesias fracasan en ese trabajo porque probablemente se consideran muy rígidas en su forma de ser. Y no estoy hablando de principios. Timothy Keller, uno de los mejores eruditos en contextualización, que tristemente hace unos meses falleció, en su libro Iglesia Centrada, Amar a la Ciudad, dice que la destreza en la contextualización es una de las claves para un ministerio eficaz hoy en día. Muchas veces tenemos un programa misional de la iglesia o queremos plantar una iglesia con una herramienta como la que están viendo allí, pero las necesidades e intereses de la comunidad son muy diferentes a lo que queremos emplear para tratar de ayudar a esas personas. Contextualización es esto, emplear
las herramientas, los métodos adecuados a las necesidades que tiene esa comunidad, sin comprometer nuestros principios. De esta manera, nosotros podemos verdaderamente cumplir el método de Cristo, que es suplir necesidades. Ahora, bueno, vamos a ir a una iglesia, vamos a ganar una comunidad y vamos a ser igual que ellos. Vamos a practicar sus mismos pecados, sus mismos estilos de vida. No. Reitero, la contextualización se hace en la medida en que no se comprometan los principios. Voy a poner una cita más de Timothy Keller porque él realmente tiene unas citas tremendas y esto está en el libro que ya cité hace un momento, Iglesia Centrada, Amará a la Ciudad. Él dice lo siguiente, escribió lo siguiente en este libro en la página 19. Si nos adaptamos en exceso a una cultura, no podemos cambiar a la gente porque no la estamos invitando al cambio. Si nos adaptamos escasamente a la cultura, nadie será transformado, porque no habrá quien los escuche. Confundiremos, ofenderemos o simplemente seremos incapaces de persuadir. En la medida en que un ministerio se adapte en exceso o escasamente a una cultura, perderá su poder para transformar vidas. ¡Qué tremenda cita! Así que el equilibrio, mi amigo, el balance será muy necesario en el proceso de plantar una nueva iglesia, en el proceso de plantar una iglesia amigable. Necesitamos tener una contextualización dialogante. Vale decir, necesitamos que dialogue la cultura y la Biblia en un diálogo amigable, en un puente de dos vías, pero sin que termine la cultura definiendo la misión. Porque si la cultura termina definiendo la Biblia, pues entonces ya hemos sido absorbidos por la cultura. Y aquí aplicaría perfectamente aquella cita bíblica que dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Si no mal recuerdo, está en Jeremías. Entonces necesitamos tener ese equilibrio, ni ser rígidamente conquistadores con la misión, en el sentido de que impongamos la religión o la vida religiosa sobre las personas, pero tampoco seamos absorbidos por la cultura que puede en muchos aspectos estar contradiciendo los principios de la palabra de Dios. Así que amigos, esto es interesante. Los resultados de nuestra misión serán las consecuencias de cómo hemos definido e interpretado la teología de nuestra misión. ¿Qué es primero, la cultura o la Biblia? ¿Qué es primero, las máximas de la palabra de Dios? ¿O quedaremos en silencio si vemos algunas prácticas en nuestros nuevos discípulos que necesitan ser reeducadas y reenseñadas con amor, con paciencia, pero vale decir, necesitan ser reenseñadas? Así que debemos debemos evitar los extremos. Ni un fundamentalismo cultural, expresar la Biblia en forma universal, libre de la cultura, porque eso no existe como tal. Siempre va a haber algunos elementos que van a influir en la manera como nosotros hacemos misión, pero tampoco llegar al extremo del relativismo cultural. La escritura no puede tener otro significado que el que le permita la conceptualidad cultural de hoy. O sea, que la cultura interprete la Biblia, porque estaríamos cayendo en un serio problema. Terminaríamos simplemente secularizando las máximas bíblicas, los principios de la palabra de Dios, y esto sería una tragedia. Entonces, amigo querido, yo espero que esta parte se haya entendido. Sé que es un poquito pesado este concepto, pero es necesario que lo mencionemos. Y si usted quiere volver a ver este programa, pues queda colgado en YouTube para que lo repase nuevamente varias veces hasta lograr entender quizás algunas partes que no se entendieron. Yo puse esta cita el día de ayer, perdón, y en el ánimo de recordarla para hablar acerca de plantación de iglesias, quiero ponerla nuevamente. Ellen White dice, Cristo no siguió un solo método. De diversas maneras trató de captar la atención de las multitudes y entonces les proclamó las verdades del evangelio. En esta noche tenemos a dos amigos que están conectados. Yo voy a pedir que ellos ingresen. Ellos son dos pastores que tenemos aquí en Puerto Rico y que están desarrollando un proyecto interesante, un proyecto que nos permite ver que la iglesia pues
es mucho más de lo que conocemos. Adventist Mission, Misión Global, trabaja en función de alcanzar a todos. Y hay un área de Adventist Mission que es parte de la estructura de la Iglesia Mundial, de la Asociación General, que es la entidad de estudios para mentes seculares para alcanzar a la gente posmoderna. Es una célula de estudio dentro de Adventist Mission que la dirige la Asociación General. Y en esta área se está logrando alcanzar a comunidades que difícilmente se podían alcanzar hace años atrás. La gente más secularizada, más posmoderna, tiene muchas más barreras y muchas más paredes. Pero nuestros queridos amigos, Pastor Giancarlos Quiñones y el Pastor Kermit Torres, pues están inmersos en un proyecto como unión, como campos también, donde ellos trabajan, reciben el apoyo para que esto sea así. Pastor Giancarlos, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Todo bien, pastor. Es un placer poder compartir con ustedes en esta noche. Pastor Kermit, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la oportunidad, pastor, y de parte de este servidor y de parte de la Administración del Norte, ¿verdad? También saludamos a todo Puerto Rico y a todos los amigos que nos están viendo en los diversos países. Bendiciones, Dios les bendiga. Amén, amén. Pastor Giancarlos y el Pastor Kermit trabajan en dos proyectos, bueno, más que proyecto, en el caso de Giancarlos, él ya dirige, está pastoreando una iglesia que ha sido recientemente plantada, una iglesia adventista bajo el nombre de Awaken, y ellos están ubicados en Ponce, mientras que el Pastor Kermit también está en un proceso de plantación de una iglesia adventista bajo el intitulado de Awaken en la zona norte de Puerto Rico. Pastor Giancarlo, cuéntanos un poquito de qué o cómo empezó este trabajo, un poquito a grandes rasgos. Yo sé que tú estabas muy de cerca en el proyecto porque el pastor Edwin Vargas inicia este proyecto en un inicio y nos gustaría un poco que nos cuentes algo de esta visión. Claro, así que el proyecto, al momento que tuve la oportunidad de poder acercarme y ser parte comenzó en el principio de la pandemia. Recuerdo que el pastor Vargas se acercó a diferentes líderes con el propósito de poder explorar la necesidad de identificar el problema actual que estamos viendo, ¿verdad? No solamente en la iglesia, sino en Puerto Rico, y ver que la solución estaba basada en poder inspirar y equipar a diferentes personas con el propósito de levantar y multiplicar nuestra iglesia para alcanzar esta generación. Y ese proceso nosotros lo iniciamos con alrededor de unas 12 personas en el balcón de su casa, soñando y brainstorming, como decimos, una lluvia de ideas con lo que sería nuestra misión moviéndonos hacia adelante. Y una vez estableciendo ese principio, de ahí tuvimos la oportunidad de comenzar a compartir esa misión con las diferentes personas que fuimos poco a poco alcanzando y relacionándonos, tanto familiares, seres queridos, como la comunidad que actualmente en Ponce, en el Coto Laurel, buscamos impactar. Yo veo aquí, Pastor, y voy a compartir con tu permiso algunas imágenes interesantes de este proyecto, que ya no es un proyecto, ya es una iglesia establecida, organizada por nuestros líderes hace unos pocos meses atrás, y que de hecho, gracias al Señor, también avanzó a tal punto que nuestro presidente, Pastor Eli Henry, estuvo de visita hace un tiempo atrás y también oró por este proyecto y animó para que se pudiese constituir. Y la verdad es emocionante ver las almas que se han ido ganando. Cuéntanos un poquito eso, Pastor, cómo ha ido este proceso de los bautismos, de los estudiantes de la Biblia, cómo están alcanzando a estas personas que son quizás diferentes, distintas, están en un área que no ha habido un esfuerzo para ellos anteriormente. Claro, así que cada persona que llega a Awaken, a nuestra iglesia, nosotros conectamos con ellas por medio del servicio de adoración. Y aquellas que salieron encantadas, fascinadas con el recibimiento, la bienvenida a la comunidad y la adoración inspiradora,
nosotros siempre tratamos de ser intencionales y acercarnos para poder tomar su información de contacto. Y de ahí nosotros tenemos líderes preparados para amistar a estas personas y comenzar a crear relaciones con ellos. Los invitamos a poder llevar a cabo un proceso de crecimiento por parte de los grupos pequeños que nosotros tenemos establecidos. Actualmente tenemos alrededor de 8 grupos con diferentes intereses, con diferentes gustos, por decirlo así, tanto de deportivo como crecimiento financiero, como de crecimiento espiritual. Y allí, en esos grupos, nosotros somos intencionales en poder no solamente crear comunidad, sino también estudiar la Biblia y profundizarnos en la palabra de Dios, llevándolo a cabo por medio de ese proceso. Buscamos, ¿verdad?, que las personas puedan aceptar el reto del compromiso de seguir a Jesús. Y veo, pastor, perdón que te interrumpa, veo que ustedes tienen un promedio de amigos que les visitan y no es menor el número, son 30 personas cada sábado, lo cual representa una importante cantidad de personas, considerando de que muchas iglesias pues sufren muchas veces por este tema, por el poco alcance hacia la comunidad. Asimismo, tratamos de que una de las cosas bien intencionales que cada líder se comprometa a hacer es traer una persona a Jesús. Así que constantemente, semanalmente, tenemos líderes que se dedican a invitar a todos los sábados personas nuevas, personas de la comunidad, personas que personalmente ellos conocen, que no están, ¿verdad?, afiliados a otra iglesia o no se han dado la oportunidad de conocer a Jesús o llevan tiempo, ¿verdad?, sin asistir a una iglesia estando fuera de ese entorno por años. Amén. Y el Señor ha sido más que bueno, como estaba mencionando, este año anterior la iglesia tuvo alrededor de 45 estudios bíblicos y de esos 45, 26 personas tomaron la decisión de seguir a Jesús a lo que va de año en este 2023. El año pasado fueron 11 personas para un total de 37 decisiones por Jesús por medio del bautismo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues es emocionante escucharles. Pastor Kermit, este espíritu, este fuego de empezar a tocar vidas, empezar a presentar el mensaje a una población que quizás difícilmente alcanzábamos anteriormente. Y me estoy refiriendo específicamente a esas comunidades secularizadas, posmodernas, personas que difícilmente llegan a nuestras iglesias, seamos sinceros, y es una realidad no solo aquí. Yo vengo de Sudamérica, llegamos ya hace 1 año y medio casi a Puerto Rico, y es una realidad que la vivimos allá y muchísimo. Pastor Kermit, ¿cómo es que esta visión también empezó a ser instalada en el norte? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, tengo varios hermanos que se habían contagiado, ¿verdad?, con la alegría que presenta la iglesia de Ponce, la Weekend Ponce, ¿verdad? Y decidieron pues entonces empezar este proyecto acá en el norte. Nosotros en la administración pues decidimos agarrar, ¿verdad?, el proyecto y hacerlo nuestro. Y entonces empezamos a trabajar una comunidad muy peculiar. Actualmente estamos trabajando 2 comunidades, pero desde octubre del año pasado empezamos a trabajar en la comunidad San Carlos. Esta comunidad no tenía presencia adventista, así que nosotros empezamos con actividades sociales, ¿verdad? Actividades sociales como por ejemplo en enero aprovechamos la oportunidad de que aquí en Puerto Rico es bien fuerte este asunto de los Reyes Magos y las familias pues regalos, valga la redundancia. Y hicimos una actividad de repartición de regalos para los niños de la comunidad de San Carlos, ¿verdad? Nosotros tenemos esta plantación de iglesia que apenas está comenzando y queremos implementar el método de Cristo que primero pues ganamos la confianza de la gente, ¿verdad? Todos los miércoles, no, un miércoles sí, un miércoles no, estamos llevando alimento caliente a diferentes familias de la comunidad de San Carlos.
También hemos estado haciendo acto de presencia a través de las veces que el mundo, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico se hacen actividades o festividades. Nosotros pues aprovechamos la oportunidad, como por ejemplo el Día de la Amistad, estuvimos en la comunidad diciéndole a la comunidad de San Carlos que el mejor amigo es Jesús y le regalamos un bizcochito a las familias con un mensaje. Hicimos también una clínica de salud para la comunidad de San Carlos. También estuvimos presentes en el Día de las Madres para regalarle un obsequio a las madres, a los padres también. Y hemos estado haciendo acto de presencia, precisamente tratando de ganar la simpatía, la confianza de la comunidad, porque no había un proyecto como tal, ¿verdad? Ahora, eso fue la primera parte del año, los primeros 5 o 6 meses del año. Ahora tenemos un proyecto en la segunda parte del año para entonces ir en búsqueda de aquellos que desean estudiar la Biblia con nosotros, ya que tenemos acto de presencia constante y cuando no vamos la gente pregunta por nosotros. Así que la iglesia, pues por lo menos allí en esta comunidad se ha hecho relevante. Al mismo tiempo estamos tratando de impactar la comunidad de Dorado del Mar. Esta comunidad o este proyecto es uno para tratar de alcanzar la comunidad clase media alta de Dorado, ya que Dorado es conocido en Puerto Rico como los lugares donde están las mayores concentraciones de organizaciones de gente pudiente, ¿verdad? Y actualmente tenemos un grupo pequeño que está comenzando, es Awaken Golf. Tenemos dentro del grupo de nosotros a una persona que es Julio Soto. Él es muy conocido porque tiene influencias en el deporte del golf y él pues es parte de nuestro equipo y ha comenzado con un grupo pequeño para en el campo del golf allí en Dorado del Mar tratar de hacer un grupo en donde, ya que él tiene una influencia buena en este sector, pues tratar de alcanzar esta comunidad, ¿verdad? Que no todo el mundo tiene un proyecto para ellos. Y nosotros pues estamos tratando de hacerlo, ¿verdad? Tenemos alrededor de 7 grupos pequeños. Nosotros entendemos que los grupos pequeños pues es basados en los intereses de las personas y por eso está Awaken Golf, está Awaken Explorer, está Awaken Books que se dedica a la lectura de libros espirituales. También tenemos Awaken Kids que dentro de las diapositivas que usted presentó está el asunto de los aventureros y los conquistadores. Nosotros estamos trabajando con un buen grupo de niños dentro de la iglesia y estamos desarrollando lo que ya la iglesia adventista tiene, porque todos los que estamos aquí somos adventistas y tenemos la gran oportunidad de, ¿verdad?, de compartir el mensaje de salvación como nosotros lo conocemos, pues, pero ya de una manera amigable. Quería decir algo, pastor, y cuando la persona viene a uno de nuestros servicios, igual allá en Ponce, nosotros tenemos lo que es el Awaken Suite. El Awaken Suite es este momento para poder compartir y poder estrechar lazos de amistad. Y cuando nosotros decimos estrechar lazos de amistad, es que Awaken Suite se encarga de cuando la visita viene, esta persona, este amigo que hemos invitado, pues comparte algunos piscolabis, algunos entremeses antes del servicio de adoración. Así que tenemos media hora para compartir, dialogar, hablar, estrechar lazos de amistad y después entonces comienza nuestro servicio con música de adoración, alabanza, predicación poderosa. Y entonces cuando la persona que llega ya por un tercer sábado consecutivo, tratamos de desviarla entonces a un grupo pequeño para entonces desarrollar el discipulado en cada uno de ellos para la gloria y la honra de Dios. Fantástico. Sin duda que compartir estas experiencias nos hace recordar lo que ya la iglesia en el mundo entero está haciendo. Las iglesias que trabajan con un proyecto para la comunidad posmoderna y secularizada es conocido en otros lugares como iglesias diferenciadas y están bajo el alero de Adventist Mission de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es para que sepan nuestros hermanos de que este es un proyecto dirigido por la Iglesia Mundial hace ya muchos años. En Sudamérica tenemos muchas iglesias de este corte y han sido una bendición porque están alcanzando comunidades que difícilmente eran alcanzadas, siempre guardando los principios, las normas de nuestra iglesia, las creencias fundamentales, pero cambiando quizás algunas formas, algunas maneras que no necesariamente son doctrina, vale decir, los horarios,
los formatos de reunión que a veces pueden ser en círculos o en grupos más por afinidades, como ustedes dicen, una predicación más expositiva, narrativa, cristocéntrica, una música más fresca, más joven, más contemporánea. Pero como reitero, esto es parte de un plan que la Iglesia mundial tiene para poder generar puentes con una comunidad cada vez más difícil de alcanzar. Amigos, ha sido muy grato tenerlos en estos últimos minutos y me gustaría, Giancarlos, en pocos minutos que tú nos puedas, o tú le puedas decir a nuestros amigos, hermanos de iglesia, dos cosas que podrían hacer en su iglesia para empezar a hacer la diferencia y alcanzar a su comunidad, a la comunidad más cercana. ¿Qué les dirías tú en tu experiencia vivida? Lo primero que les diría es que en principio el mejor método a utilizar es el método de Cristo. Amén. El método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente, porque Él se mezclaba con los hombres y las mujeres como quien deseaba hacerle el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganando su confianza, y entonces les decía, síganme. Si nosotros hacemos cualquier cosa con ese principio, con esa base de poder interesarnos, ser intencionales con las personas y crear relaciones con ellos, esa autenticidad va a llegar lejos y vamos a poder alcanzar a cada persona que llega a nuestra comunidad de fe. Y la segunda es que nos podamos enfocar en llevar a cabo un ministerio igual que Jesús encarnacional, que podamos dejar saber a las personas que en Jesús todos podemos pertenecer, todos somos parte de la mesa de Jesús, que podamos nosotros vivir ese ejemplo. Y en medio de ese proceso, el Espíritu Santo será el que llevará a cada uno a tomar decisiones necesarias para que Cristo transforme sus corazones y transforme su estilo de vida. Amén, amén. Gracias, Giancarlos. Kermit, los jóvenes son un gran desafío para la Iglesia mundial. Estamos teniendo un desafío grande. Bastantes de ellos están yéndose de la fe, y no solamente en el medio adventista, en todo el mundo cristiano se está pasando este desafío. Muchos desertan de su fe y se van. En tu experiencia como pastor, yo sé que te has vinculado mucho con los jóvenes también en tu campo y ahora en esta nueva aventura de fe de Awakening, la Iglesia Adventista de Awakening Norte, en un proceso de ser iglesia. ¿Qué les dirías a nuestros líderes, a nuestros hermanos, en tu experiencia del trabajo con los jóvenes? ¿Cómo han podido acercarlos más y conectarlos con la misión? Hermanos, los jóvenes están sedientos de Jesús. Solamente necesitamos iglesias que se ocupen de ellos, que hagan programas para ellos, que le den oportunidad a nuestros jóvenes, que a lo mejor no tendrán la mayor experiencia del mundo, pero para eso estamos nosotros, los que tenemos experiencia, para darle las herramientas para que ellos echen a correr la iglesia hacia adelante. Están listos para que nosotros podamos desarrollarlos, ¿verdad? Y las mentes frescas de ellos, el lenguaje que ellos utilizan, son las herramientas que el Señor y su personalidad. Yo sé que eso es la herramienta que el Señor está deseoso de utilizar para seguir alcanzando estas nuevas generaciones para la gloria y la honra del Señor. Pastor, vi una fotografía en Facebook hablando de este asunto de contextualizar, ¿verdad? Hace un tiempo atrás nuestros ¿cómo se llama estos lugares cuando uno pasa por el expreso y te cobran? Se me olvidó. El autoexpreso de hoy. Antes habían unas cabinas que uno tiraba la moneda en esta canasta. Ya eso no existe. Ahora es de manera automática. Usted pasa por allí, tiene un sello en el cristal y automáticamente le cobran el dinero del autoexpreso. El mundo ha cambiado y nosotros, no es que nosotros vamos a cambiar nuestras creencias ni doctrinas tampoco, pero sí tenemos que adaptarnos al mundo en el que nosotros estamos viviendo y tenemos que ser un poco más contemporáneos. El joven está deseoso de conocer de Jesús. Sal, déjate utilizar por Dios y alcanza esta nueva generación en el nombre de Cristo Jesús. El Señor lo hizo con nosotros, se encarnalizó, si esa es la palabra adecuada, no sé, pero el Señor se hizo humano para poder dar el mensaje de salvación y puso su tienda alrededor nuestro para la gloria y la honra de Dios. Gloria a Dios. Amigos queridos, gracias por estar aquí. Oramos para que sus proyectos y sus iglesias, una ya formada y otra en proceso,
puedan seguir adelante y que el Señor les bendiga. Ustedes son parte de un gran esfuerzo mundial de la iglesia por alcanzar a personas con una mentalidad más postmoderna y secularizada. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Y amigos queridos, estamos llegando al final de nuestra programación. Han sido 2 noches realmente maravillosas y yo quiero agradecer en primer lugar a nuestra administración de nuestra querida Unión. Gracias por este esfuerzo también que ellos hacen para que los campos, la Asociación Norte, Sur, Este, Oeste, todos unidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús, llevemos un mensaje que es el pronto regreso del Rey de Reyes a esta tierra. Sabemos, hermanos, que queda poco tiempo, que los esfuerzos de la Iglesia Mundial apuntan en toda dirección para que el mensaje sea conocido. Y estaba viendo acá una noticia maravillosa. Miren, para que ustedes vean que esto no es algo que se está haciendo solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Hace poco salió esto en el portal de la División Interamericana, una noticia de la Conferencia General. Una iglesia adventista tipo café desarrolla evangelismo con énfasis en la comunidad. Tipo café, no venden café, no dan café, pero es una iglesia tipo coffee, ¿no? El término para dar a entender de que es un lugar tipo restaurante. Y dice esta historia que es tremenda. Es una historia de unos jóvenes que empezaron haciendo este proyecto para alcanzar a los jóvenes de su comunidad. Y hoy, como pueden ver en esta fotografía, han alcanzado a muchas personas. Más de 20 adolescentes aproximadamente se unen en este lugar junto a jóvenes adultos y ya han sido alcanzados por el evangelio. ¿A través de un método diferente? Sí, probablemente. ¿Horarios diferentes? Claro que sí. Pero eso es lo periférico. Lo importante son las creencias que ellos están empezando a adoptar en su vida y haber recibido a Cristo en sus corazones a través de un método que quizás no es el convencional. Mi amigo, mi amiga, el Señor Jesús nos ha llamado a buscar, a salvar, a ser luces en el mundo, a ser la sal de la tierra. Y ese proceso requerirá esfuerzo, muchas veces sacrificio, muchas veces incomprensión de algunas personas. Pero no te olvides que tú tienes a Cristo en tu corazón, tú le rindes a Él tu servicio y tu amor, y manteniendo la coherencia en nuestras creencias, manteniendo la misión en el corazón, podemos llegar a muchas más personas. Hay algunas personas que me han dicho, pastor, ¿dónde podemos obtener más información de todo esto? Quiero que anotes, por favor, la siguiente dirección. www.grow.adventistas.pr. Esta página es una página nuestra de Puerto Rico donde hemos subido tutoriales, donde hemos subido una cantidad de información interesantísima que te va a ayudar a entender un poco más cómo hacer una misión relevante en nuestra comunidad. Así es que www.grow.adventistas.pr. Yo te voy a invitar para que conozcas la página rápidamente. Aquí la voy a abrir para que tú la veas. Ahí está la dirección, ¿ok? Para que entonces ustedes puedan tomar nota de ella. Y aquí, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar, ahí tendrás el mensaje de nuestro pastor Luis Rivera, presidente de nuestra unión, y varios seminarios tipo tutoriales. El pastor Freddy Sosa grabó un tutorial extraordinario que se llama El Ministerio de la Puerta. ¿Cómo podemos alcanzar almas desde la puerta del templo? Impresionante los testimonios que nuestro querido pastor Sosa nos cuenta. Evangelismo joven, nuestro pastor David Sebastián, nuestro líder de los jóvenes adventistas para todo el país, nos habla acerca de cómo hacer un evangelismo relevante entre los jóvenes de nuestra generación. Gracias, pastor David Sebastián, por ese valioso material. Un servidor, pastor Recuenco, tiene un tutorial titulado Iglesias del siglo XXI. Pastor Sebastián también nos habla de preparar y cultivar el terreno. Pastor Rafael Ramos nos habla de la preservación de un discípulo. Bueno, hay materiales tremendos en esta página. Vuelvo a repetir, www.adventistas.pr. Allí tú puedes descargar este material y compartirlo con tu iglesia, con tu grupo pequeño, con tus amigos, con tus líderes. Amigos queridos, estamos llegando al final de esta sesión. Hay algunos saludos que nos han mandado. Yo agradezco a muchos de los que se han conectado. Gracias
Yo no veo preguntas, inquietudes por aquí y me da alegría saber eso, porque quiere decir que por lo menos el mensaje ha quedado claro. Entonces, no olviden de que estamos siendo llamados para hacer una misión especial en un tiempo especial y necesitaremos del Espíritu de Dios para eso. Antes de despedirnos y tener la última oración, quiero que veas este video porque Dios está llamándonos a ser discípulos hasta el último rincón de la tierra y muchas veces llegaremos a personas que quizás nunca habíamos pensado que llegaríamos. Mira este video, por favor. Con esto culminaremos y si deseas, únete al final con nosotros en una oración. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Qué maravilloso. Amigos, gracias por haber estado durante estas 2 noches. Anhelo con todo mi corazón podernos reunirnos pronto y ya saben, preguntas, dudas, inquietudes, deseas un seminario, deseas que podamos entrenar a tu iglesia en una misión relevante para estos tiempos, ahí estamos a disposición. Un servidor, Pastor Daniel Recuenco, el equipo de nuestra Unión Puertorriqueña, siempre al servicio de los campos, de nuestras asociaciones, de nuestras iglesias, junto con nuestros equipos también directivos de cada asociación. La idea es poder unirnos en esta última misión. El tiempo se acaba, se agota. Vayamos a lo central, no nos quedemos en la periferia. Lo central es levantar a Cristo, levantar a Jesús, y entonces muchos se unirán a Él. Recuerden, la palabra de Dios dice que solamente aquellos que estén velando y despiertos
encontrarán oportunidades y no problemas ni desafíos, sino oportunidades en cada lugar donde el Señor los lleve. El apóstol Pablo entró al pagano Areópago y pudo hablarles a una comunidad que eran paganas, que eran personas que ni siquiera los judíos desearían conversar con ellos. Cristo vino a romper murallas. Cristo vino a sacar los muros que dividían a un grupo humano de otro grupo humano. Cristo es el mejor ejemplo de contextualización, de poder llevar este mensaje sin temor y sin miedo, conservando la pureza del mensaje, pero manteniéndonos cerca de las personas, relacionándonos con ellos, vistiéndonos de la misma piel que Jesús se vistió para poder venir a rescatarnos. No te olvides de eso. El evangelio es para salvar, no para condenar. Te mando un gran abrazo y nos vamos a despedir con una oración. ¿Te parece? Gracias, Padre, por estas noches de entrenamiento. Gracias porque nos invitas a ser una iglesia relevante en un tiempo difícil. Gracias, Padre, porque tú no has consignado la misión en un solo método. Tanto la palabra como el espíritu de profecía nos dice que hay muchos métodos que podemos emplear, pero uno solo, el cual abarca todos los demás, y es el método de Cristo. Acercarnos a la gente sintiendo en su piel su situación y su realidad, empatizar con ellos, no levantar muros, sino puentes para poder alcanzar sus corazones. Gracias por toda la iglesia conectada, los amigos, hermanos de diferentes lugares de Puerto Rico y del mundo entero, y permite que estos entrenamientos hayan podido ayudarnos con un granito de arena para construir tu reino, para que Cristo vuelva pronto y este mensaje sea terminado de predicar en este mundo. Gracias, Señor. Despídenos con tu paz y tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Les mandamos un gran abrazo. Dios les bendiga desde aquí de Puerto Rico a todos los que se han conectado de nuestra hermosa isla y de todos los países de donde quiera nos hayan visto. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.